tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Fuera de Juego con muchos temas, con muchos rumores también que están por volverse realidad. De eso hablamos hoy en esta edición. Y aquí estamos con Barak y con Alexis, con Barak Feber y Alexis Martín Taballo, con Mr. Chip, para arrancar primero con lo que parece ser un secreto a voces, la vuelta de José Mourinho al Bernabéu con el Real Madrid en la segunda etapa del técnico portugués. Aparentemente acuerdo alcanzado ya, así se maneja en prácticamente todos los lugares. Y Mourinho, Barak, vuelve al Madrid porque es la mejor opción, porque es la única opción o porque simplemente es la opción de Florentino. Pues parte de las tres. Saludos, Alexis, saludos, Ricardo. Única opción, no, hay muchas, pero claramente la gran opción la quemó el Real Madrid con Xabi Alonso la temporada pasada y hay mucho mejores opciones, pero tampoco es que sean opciones seguras o que garanticen, sobre todo en un contexto como el que tiene el Real Madrid, éxito. Pero mucho menos lo hace Mourinho. Es mucho más algo presidencialista, algo que va mucho más encaminado, desde mi punto de vista, a entender que Mourinho es la persona ideal para emitir el mensaje que quiere dar Florentino Pérez en el Real Madrid. Estas teorías de la conspiración, esto de apuntar al otro, esto de enrarecer el ambiente, divide y vencerás, que tan bien le vino al Madrid para tratar de contrarrestar en parte, porque no fue un éxito, pues sí contrarrestó en parte el tremendo éxito del Barcelona de Guardiola con la llegada de José Mourinho. Pero aquí hay una clave y lo vamos a desarrollar seguramente, que ese divide y vencerás realmente caracterizó a Mourinho en su primera etapa de entrenador, desde que empezó con el Porto, se fue al Inter, llegó al Real Madrid. Ahí puede haber cierto debate de qué tan exitoso fue, pero no fue malo. En el Chelsea empezó muy bien, en su regreso, acabó fatal, y a partir de ahí tenemos una segunda etapa ya muy larga de José Mourinho como entrenador, y es una en la que ha predominado el divide y perderás. Es la misma fórmula, exactamente la misma fórmula, pero ha ido acumulando fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, y lleva más de 10 años en eso. Uno pensaría que al Real Madrid tienen que llegar técnicos ganadores. Lo era Mourinho, Alexis, cuando llegaba en su primera etapa. Pero en esto tiene un punto Barak. Es muy debatible si hoy el técnico portugués sigue siendo un técnico ganador. ¿Qué tal, Ricardo, Barak? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero que hay que decir es que ayer en un evento que hubo aquí en Madrid, el posible candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, levantó la mano y dijo que iba a trabajar hasta el fin de semana y que el aval ya lo tenía y que todavía estaba abierta la posibilidad de presentarse a la presidencia. Lo digo porque si hay una carrera por ser presidente del Real Madrid, no le veo mucha lógica a que el actual presidente ponga su puesto de presidente en juego, pero elija un entrenador en medio. No tendría demasiado sentido. Entonces yo entiendo que si hubiera unas elecciones, el presidente actual del Real Madrid, es decir, Florentino Pérez, tendría que esperarse a nombrar un nuevo entrenador porque a lo mejor pierde. ¿Puede perder la elección, bueno, es Florentino? muy difícil, pero aunque solo sea de cara al decoro, un presidente que aún no sabe si va a ser el presidente en los próximos años no debería elegir al nuevo entrenador y debería por lo menos dejar ese puesto vacante por si acaso, como en su momento le pasó al propio Florentino, que estando Lorenzo Sanz como presidente y habiendo ganado una Copa Europa y teniendo todas las opciones de revalidar su candidatura como presidente, sin embargo terminó perdiendo las elecciones a manos de Florentino. Bueno, si alguna cosa como esa volviera a pasar, no tendría mucho sentido de que apareciera el nuevo presidente y se tuviera que comer al entrenador que ha fichado Florentino, ¿no? Aquella vez Florentino prometía a Luis Figo, que creo entusiasmaba al madridismo. ¿Mourinho entusiasma, Alexis? Bueno, hay de todo, ¿no? Hay los que se denominan viudas de Mourinho, ¿no? Que son gente que lleva añorando al técnico portugués prácticamente desde el día siguiente a cuando se fue. Y hay otros que terminaron pues bastante, no sé si la palabra sería asqueados, ¿no? De los comportamientos que tenía Mourinho y de la forma que muy bien ha descrito Barak, que eligió
de contrarrestar el peso y el dominio del Fútbol Club Barcelona, ¿no? A base de bueno, pues comportamientos que yo denominaría muchos de ellos antideportivos, poco decorosos y poco propios de una institución como es el Real Madrid. Entonces yo creo que ahí la afición se debate entre unos y otros. Mourinho en su momento creó dos facciones en el madridismo, una afición que era bastante uniforme, y creo que esas facciones siguen abiertas. También es verdad que creo que los que añoran el regreso de Mourinho piensan que va a volver el Mourinho que llegó en el año 2010. Y este Mourinho es, entre otras cosas, es 15 años más veterano, es 15 años también más experto, aunque yo creo que experiencia tenía de sobra, pero creo que su catálogo como entrenador está un pelín, esta es opinión mía, creo que está un pelín desfasado. Y Mourinho ya no está en la élite. Mourinho, cuando llega al Real Madrid, es probablemente el entrenador más importante del mundo, porque en esa época Guardiola se estaba gestionando, se estaba creando, no estaba creciendo como entrenador, pero en ese instante llega el que era el vigente campeón de Europa, que era el propio Mourinho, que había ganado la Copa de Europa con dos equipos, con el Porto y con el Inter que llevaba desde los años 60 sin ganar la Copa de Europa. Al Porto, un equipo de segundo o tercer nivel en Europa, le había hecho campeón, y desde luego venía con un cartel que no trae ahora. Como digo, lleva mucho tiempo sin ganar títulos importantes. Acaba de cerrar, por ejemplo, la Liga en Portugal invicto, pero sin meterse en Champions. Y yo creo que incluso su carácter, esa jerarquía que tiene y esa jerarquía que en su momento pues le hizo enfrentarse a muchos de los jugadores más importantes de la plantilla, como el caso de Iker Casillas, de Pepe, de Sergio Ramos, de Cristiano Ronaldo. Yo creo que ese carácter ha ido menguando. Creo que ahora Mourinho es un poco más empático, es un poquito más como abuelete, ¿no? Como que se lleva más bien con todo el mundo, y no sé si es la persona adecuada para volver a coger otra vez la regla y pegarle a los alumnos cuando se porten mal. Alexis es mucho más políticamente correcto, y lo digo, Barak, porque a ti te he escuchado muchas veces ser una especie de contraparte en este tema de Ricky Ortiz, por ejemplo, y no te ha temblado la mano para calificar, así lo entiendo, al menos al Mourinho de los últimos años, de perdedor, de técnico perdedor. Sí, un técnico que ha perdido mucho más de lo que ha ganado, de un técnico que ha tenido varios proyectos, que en todos ha durado poco, y en todos ha salido, o en la gran mayoría de estos, desde que sale del Chelsea de su regreso, ha salido por la puerta de atrás, despedido, tras no cumplir objetivos, y con esa sensación de técnico acabado, que evidentemente cuando se fue del Chelsea era un técnico extraordinariamente vigente, era el candidato ideal para dirigir al Manchester United, y nos las prometíamos muy dulces, ¿no? El mismo año, después de que Leicester City gana la Premier League en 2016, el Manchester City presenta a Guardiola, el Manchester United presenta a José Mourinho, y mira hacia dónde han ido una carrera y otra. Estaban al mismo nivel, claramente. Conte, ¿no? Les gana la Liga, los dos. Esa primera temporada aparece Conte y les gana la Liga, los gana dos, ¿no? la Liga Antonio Conte. El United acaba sexto. El City acaba, gracias a cerrar más o menos bien entre los 4 primeros, pero estuvo peleando por puestos de Champions League hasta la última jornada, y no fue una gran primera temporada de Pep Guardiola en el City, mucho menos de Mourinho en el United. Pero eran dos proyectos, uno entendía a largo plazo, ¿no? Y mira dónde está uno y dónde está otro. Uno está, ya hablaremos de ello seguramente, a punto de ponerle fin a una trayectoria impresionante con el City, y no hay adjetivos, mientras que el otro pues se fue del United recaló, ya no encontró otro equipo de superélite. El United fue el último. De hecho, el United dejó de ser superélite con José Mourinho. Ambos se vinieron abajo, tanto uno como club como el otro como entrenador. Mourinho se fue al Tottenham Hotspur, tuvo que bajar un escalón, pero aunque fuera un escalón más abajo, seguía siendo el vigente subcampeón de Europa, ¿no? Y con Mourinho también empezó la debacle del Tottenham Hotspur, y luego se fue un escaloncito más abajo a la Roma, y luego un par de escaloncitos más abajo en el Fenerbahce, y luego pues increíblemente el Benfica elimina al Fenerbahce en la fase previa a la Champions League, y Mourinho es despedido del Fenerbahce y acaba en el Benfica. Y claro,
tiene como principal carta de presentación esa victoria sobre el Real Madrid, pero yo me quedo mucho más con la de un técnico tan perdido en ese partido que le pedía a Trubin, a su portero en tiempo de compensación, que hiciera tiempo, ¿no? Que iban ganando 3-2, recordémoslo. Es increíble que a esas alturas y con todo el cuerpo técnico que tiene un equipo de Champions League, no sepas que necesitas un gol para avanzar, y Mourinho quería quedarse 3-2, y en el momento en el que se entera, al minuto 98, es cuando manda a Trubin adelante y cae ese gol que le da la clasificación al Benfica. Muchos se quedan con la victoria de 4-2 del Benfica. Yo me quedo con un técnico que ya está en otro canal, que ni siquiera se enteró que necesitaba un gol más hasta el último segundo de aquel partido. Me parece que evidenció bastante la realidad de un técnico que encontró las fórmulas del éxito durante sus primeros 10, 12 años de carrera, que no evolucionó, que sigue implementando lo mismo a nivel táctico y sobre todo fuera de la cancha, que ese siempre fue su fuerte. Pero ahí, pues las generaciones han cambiado y los futbolistas de hoy ya no le compran lo que le compraban ayer. ahí quiero ir, Alexis, porque tanto se dice en el Madrid que el Madrid no necesita entrenadores, sino más bien gestionadores de vestuario, tipos que puedan lidiar con los egos ahora de Vinicius, de Mbappé y de los que se vayan a formar en esa lista, que entonces a lo mejor el perfil de Mourinho ya no está tan rezagado o en eso tampoco está a la vanguardia el portugués. Bueno, yo creo que Mourinho ha tenido una forma de gestionar los vestuarios muy particular y poco dulce. Yo creo que cuando se habla de gestión de vestuarios, todos nos acordamos de los últimos técnicos que lo han conseguido en el Real Madrid, ¿no? Que son Vicente del Bosque, Zinedine Zidane y Carlo Ancelotti. La gestión de vestuarios que han hecho estos tres entrenadores, que han sido los tres entrenadores que de verdad han triunfado en el Real Madrid en los últimos 20 años, pues ha sido una gestión dulce, una gestión de tratar al jugador con mucho cuidado, con mucha calma, con mucha tranquilidad, sin generar conflictos, sin generar problemas y simplemente dejando que aflore la calidad y el nivel de cada uno de ellos, que se sientan cómodos, que se sientan a gustos y que el vestuario esté bien, esté estable. En cuanto han entrado entrenadores que han intentado cambiar esa dinámica, que han optado más por una estrategia, por un esquema táctico, por adaptar a jugadores acostumbrados a hacer unas cosas a intentar hacer otras, pues caso del propio Mourinho, en su momento de Rafa Benítez, en su momento de Julen Lopetegui, que es de todos ellos el que menos duró, ahora recientemente Xabi Alonso, que pretendió cambiar diametralmente la forma de jugar del equipo y de muchos de sus jugadores. Todos esos técnicos han fracasado. Arbeloa ha intentado algo parecido a esa gestión dulce que yo decía, intentando cuidar al vestuario, intentando tratarlos a todos bien. Su primer mensaje fue siempre mis jugadores, arriba, mis jugadores para abajo, dándole mucho cariño a Vinicius, hablando muy bien de Mbappé hasta que dejó de hacerlo en la famosa noche del jueves de la semana pasada. Pero claro, a Arbeloa le han faltado dos cosas. Primero, le ha faltado la experiencia y el pozo y la jerarquía que a lo mejor han tenido otros técnicos que, dominando esa faceta de la gestión, como es el caso de Ancelotti, pues también tenían la otra. Y luego lo otro que le ha faltado a Arbeloa es calidad en sus jugadores, calidad en su equipo, que se ha encontrado pues a rivales que eran mejores, como es el caso del Bayern, como es el caso, o habría sido el caso del París, como es el caso del propio Barcelona dentro de la Liga Española, y por eso yo creo que Arbeloa pues no ha podido triunfar. Pero es evidente que el último técnico de látigo que podríamos llamar, que triunfó en el Real Madrid, nos tendríamos que ir muy, muy, muy atrás en el tiempo. Es evidente que el Madrid... Sí, Capello en el año... Son dos triunfos que duraron Capello en el año 2007 y Capello en el año 97. Porque luego, después de Capello, llegó Schuster, que Schuster también era bastante tranquilo, la verdad. Con Schuster ganó una liga, aunque ahí entró el Madrid en una etapa de muchas temporadas seguidas cayendo en octavos de final de la Copa de Europa. Pero sí, Capello yo sí le consideraría lo más parecido a Mourinho, que al menos ha conseguido amarrar en 2 temporadas dos ligas. Bueno, veremos. Está claro que el Madrid necesita un entrenador que parece se va a decantar por la figura de José Mourinho Barak.
Pero en estas necesidades, que no es la única, la de técnico que tiene el Real Madrid, ¿dónde está, digamos, las urgencias? ¿Qué es lo que más tiene que atender el equipo? ¿El entrenador, que al final tendrá que diseñar el proyecto y los refuerzos? ¿O son mucho más los refuerzos los que necesita el Madrid para regresar al lugar del que se alejó estas 2 últimas temporadas? A ver, necesita refuerzos, necesita gente mucho más confiable en las líneas de defensa y medio campo, pero es un equipo que a final de cuentas no es tan distinto a aquel equipo que ganó la Liga y la Champions hace un par de años, siendo joven. Tampoco es que ya están súper veteranos, ¿no? Ha hecho ahí sí el Real Madrid una correcta limpieza en cuanto a futbolistas que ahora mismo ya podrían ser un lastre, ¿no? Eso le pasó, por ejemplo, al Barcelona, que renovó hasta la infinidad a futbolistas que fueron la gloria del club, pero los hizo eternos y literalmente eternos y se convirtieron en un momento en un lastre, ¿no? Por lo que cobraban y porque ya no estaban rindiendo al nivel de la Champions League en 2015, por ejemplo. Eso no le pasó al Real Madrid, eso es una ventaja que habrá que tomar en cuenta. Pero más allá de que sí necesita, obviamente, refuerzos, necesita primero de lo que tengo, qué me sirve, qué no me sirve. Y claramente hay un tema con Vinicius y con Mbappé, que tiene 3 soluciones posibles, ¿no? O 4, ¿no? Una, la más descabellada, es deshacerse de ambos, como hizo más o menos Guardiola cuando dijo ni Ronaldinho, ni Eto'o, ni Deco, vámonos todos. Se quedó Eto'o en contra de la voluntad de Guardiola un año, pero lo primero que hizo fue que se fuera Ronaldinho. No va a pasar eso, evidentemente, pero bueno, es una de las posibilidades. La otra es que se vaya Mbappé, la otra es que se vaya Vinicius, y la última es que se insista en que el proyecto del Real Madrid es sustentable con 2 jugadores que han mostrado ser muy buenos, casi siempre cuando están solos, y en este caso incompatibles, ¿no? Porque Vinicius, antes de la llegada de Mbappé, sí que tuvo éxitos con el Real Madrid, sí que hizo una temporada digna, el Balón de Oro, más allá de la polémica de que lo ganó o no lo ganó, nadie puede dudar que estuvo ahí, con merecimientos justos para ganarlo, y que ganó 2 finales, o que colaboró con un gol importante en cada una de las 2 últimas finales de la Champions League del Real Madrid. Entonces, eso es lo primero que creo que hay que ponderar, ¿no? Tengo a 2 superfiguras, han demostrado 2 años seguidos que no son compatibles, me las voy a jugar un tercero otra vez por una fórmula que ya sé que fracasó. Bueno, difícil que desde arriba se vaya a querer cambiar esa idea, ¿no? De plantel que tiene el Real Madrid. Alexis, porque lo más fácil es, bueno, se tiene que entender que no son compatibles, que tienen que armar un equipo, priorizando lo deportivo, los refuerzos, pero no sé si eso va a suceder porque es un ideal que hace mucho tiempo que no pasa en el Real Madrid a la hora de diseñar una plantilla. Bueno, yo creo que decir que Vinicius y Mbappé son incompatibles, yo creo que es una burrada. ¿Cómo? Sí. 2 años pero seguidos no, que han hecho, Alexis. No hay muchas muestras para afirmarlo. Pero, no, porque no lo sé. Imagínate que tú y yo nos lleváramos fatal y no pudiéramos coincidir en antena. Eso no significa que nosotros no tengamos el pozo, el conocimiento para aparecer en el programa. Es simplemente pues que a lo mejor tú y yo pues no tenemos una buena relación y no hacemos una buena pareja en antena. Pero, pues entonces tendría que llegar alguien... Aquí no hablamos de incompatibilidad de lo que trasciende el vestidor. Tendría que llegar alguien... De lo que ves en la cancha. Tendría que llegar alguien, sentarnos a los dos en una mesa y decir, oye, vamos a arreglar vuestras diferencias porque vuestro problema no es de calidad, vuestro problema es de una relación personal que no funciona, y eso es lo que tendrá que hacer el entrenador. Pero hombre, el nivel que tiene Vinicius y el nivel que tiene Mbappé, decir que no pueden jugar los dos juntos en un equipo de fútbol, a mí me parece una burrada. Pues que, a ver, Alexis, vamos a ver. Una cosa es que trascienda que son incompatibles fuera de la cancha. A mí me da igual si son incompatibles o no. Riquelme y Palermo eran los seres humanos más incompatibles del mundo, y en Boca Juniors eran maravillosos. Yo no hablo de una incompatibilidad que haya trascendido más allá de la cancha. Yo hablo de la incompatibilidad dentro de la cancha. Lo que he visto durante 2 años. Lo que he visto con Mbappé, más allá de Vinicius. Lo que vi con Mbappé, con Neymar, con Messi, con Benzema. La última vez que vi a Mbappé fluir con otra superestrella fue con Falcao en el Mónaco. Pero el problema no será de... Es una tendencia, no es una burrada. Pero el problema no será de Mbappé. Es una tendencia de Mbappé y su pareja, y es lo que hemos visto durante 2 años,
de dos futbolistas que se Pero pisan a ver, en el terreno de problema, juego. Pero entonces el problema es de Mbappé. claro, es que Con eso el que hecho de planteas que tú, Barak, el Mbappé, problema el es hecho de que Mbappé. Mbappé cuando coincidió en el PSG, por ejemplo, con Neymar y con Messi, que aquello no funcionaba, es bastante injusto atribuirle las culpas a Mbappé. Se las podemos atribuir también a Messi o a Neymar. Ahora tú me puedes decir, no, es que yo a Messi le he visto jugar con otras figuras y ha funcionado muy bien. Y yo a Mbappé también le he visto jugar con otras figuras en la selección francesa y también lo ha hecho muy bien. O culpar a Mbappé de que en este momento esté fallando o no esté jugando bien el Real Madrid en esa dupla con Vinicius y no poner nada de responsabilidad en el propio Vinicius también me parece injusto, porque el que ha mantenido al Real Madrid gracias a sus goles luchando por todo hasta el mes de marzo ha sido el propio Mbappé. Desde luego, sin los goles de Mbappé eso se habría acabado mucho antes. Cuando Mbappé no estuvo, Vinicius también aportó. A Vinicius le hemos visto ser casi el mejor jugador del mundo hace 2 temporadas. A Vinicius le hemos visto ganar 2 Copas de Europa y marcar en las 2 finales. Es decir, son 2 jugadores de un nivel altísimo. Además, Vinicius puede jugar en la banda izquierda y Mbappé puede jugar perfectamente de 9 o puede jugar desde atrás. O sea, realmente no es que ni siquiera estén jugando en la misma posición. Yo creo que para nada son jugadores incompatibles y yo creo que son 2 jugadores que evidentemente algún entrenador tendrá que haber ahí que sepa acoplarlos y que sepa hacerlos funcionar. Será mucho Más caprichosos de lo sí, normal, claro, los claro, dos más por eso a berrinchudos eso de voy, los demás. que los problemas son más extradeportivos que deportivos, de ver quién es el más importante, es un tema de egos, si este no corre, yo no corro tampoco, pero hombre, alguien tendrá que llegar allí y decirle, mira, tú te vas a poner aquí, tú te vas a poner aquí, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, si fuera del campo no os queréis hablar, pues no os habléis, luego a medida que vaya avanzando la temporada, pues el propio fútbol será el que determine quién de los dos es el bueno, quién de los dos tendrá que aspirar a los premios individuales, etcétera, etcétera. Yo es que me acuerdo que en su momento no había ninguna relación entre Mitchell y Hugo Sánchez, y en la temporada en la que Hugo Sánchez mete 38 goles, Mitchell le da 19 asistencias. Y se decía también que no se hablaban, y era verdad que no se hablaban, que no había ninguna relación entre ellos, pero una vez estaban en el campo, tenías al mejor extremo de la Liga Española y tenías al mejor delantero de la Liga Española. ¿Cómo no van a poder jugar juntos? Pues por supuesto, jugaron juntos y Hugo metió 38 goles y Mitchell dio 19 asistencias. Pues es que eso es lo normal. No sé, se oye, vuelve a ser un tema como de ideal. Se oye fácil, se oye lógico, Barak, pero no sé si es posible. A ver, tampoco voy a decir que es imposible. Lo que sí voy a decir es que los he visto 2 temporadas. Se necesita los he visto... voluntades, igualmente. No sé si las hay también, porque sin ¿Cómo? voluntad todo está perdido. Que se necesita voluntad al final Sí, del día. claro. Habrá Entonces, que preguntarle a Hugo si aquella vez hubo voluntad entre Mitchell y Hugo y el propio Hugo. Y no sé si además acaba es que ejemplos de lo que nos enteramos y de lo que no nos enteramos, ¿no? De futbolistas magníficos que no se llevan, pero que en la cancha se entienden muy bien. Hay demasiados y ya pusimos el ejemplo de Riquelme y de Palermo. Alexis ya aportó el de Mitchell y Hugo. Son distintos. En ambos casos era una época distinta el fútbol, donde no se necesitaba defender como se necesita defender ahora. Y una etapa y 2 etapas en las que estás hablando de un mediocampista y de un delantero. Aquí estás hablando de 2 delanteros que ciertamente podrían ser compatibles en un escenario ideal, pero que a la mera hora uno juega por la izquierda y Mbappé le gusta partir por la izquierda y se acaban pisando, y a la hora buena uno no corre, el otro tampoco, y salvo partidos muy puntuales, ¿no? Aquellos, pero por ejemplo, Barak, una cosa, pudimos ver a Mbappé y a Vinicius jugar a ambos a pero un lo que dices de correr, al que estamos acostumbrados a verlos cuando están el uno pero, sobre el otro. pero, ¿Cuántos buenos pero, partidos Barak, de Vinicius en la temporada? La gran mayoría sin Mbappé y viceversa. Pero una cosa. Yo no sé si Barak por ir nos por oye. partes. Lo que dices de correr no les hace incompatibles. Lo que tendrá que llegar es un entrenador que les haga correr a los dos, pero eso no es que sean incompatibles, porque imagínate que el Madrid tuviera 11 Mbappés o 11 Vinicius, entonces habría 11 tipos que no corren, pero serían 11 tipos muy buenos y el Madrid se iría a segunda división con 11 tipos que no corren, pero tendrá que llegar, o sea, eso no es una incompatibilidad, eso es que llegue un entrenador y les convenza pues de que tienen que presionar, de que tienen que correr o de lo que sea, pero a mí eso no me parece que haga que los dos no puedan jugar juntos. Lo que tendrá que hacer alguien es convencerles de que hagan su trabajo bien hecho.
Y es una es una incompatibilidad, Alexis, todo esto que ha trascendido, Mbappé recriminándole a Vinicius, a Bellingham, a Valverde, por mencionar a los más destacados, la decisión de haber echado a Xabi Alonso, algo con lo que él no estuvo de acuerdo, haber puesto a Arbeloa con lo que él no estuvo de acuerdo. ¿Cómo curas eso? ¿Cómo sanas eso? ¿Y cómo haces que el grupo vuelva a caminar todos juntos hacia un Bueno, mismo objetivo? es complicado porque efectivamente Mbappé y otros varios jugadores, no solamente Mbappé, lo que pasa es que él es el más importante de ese grupo que apoyaba la continuidad de Xabi Alonso. Mbappé siente que eso fue una mala decisión y además fue una decisión que le perjudicó mucho a él. Mbappé en la primera parte de la temporada y con Xabi Alonso marcó muchísimos goles y ese nivel de eficacia bajó mucho desde la llegada de Arbeloa, que además potenció mucho a la otra gran estrella del Real Madrid, que es Vinicius. En ese barco de Vinicius estaba también Valverde, al que no le gustaba jugar de lateral derecho. Desde que Arbeloa llegó al Real Madrid, Valverde no ha vuelto a jugar ahí, ha jugado en la posición que le gusta, ha jugado en el centro del campo, y a Bellingham le ha pasado un poco lo mismo, aunque Bellingham yo creo que está un poco, Bellingham yo creo que está en otra película ahora mismo, también ha tenido muchos problemas de lesiones esta temporada, pero si hubiera que ubicarle también en un grupo, estaría más en el grupo de los anti-Xabi Alonso que en el grupo de los pro-Xabi Alonso. ¿Cómo cicatrizas eso? Bueno, pues evidentemente ya no va a estar Xabi Alonso ni va a estar Arbeloa, va a llegar un nuevo entrenador y este entrenador tendrá que hacer tabula rasa, tendrá que, como digo, tendrá que sentar a las dos partes del vestuario o a las muchas partes en las que está el vestuario y hacerles entender que lo pasado está y que hay que empezar a construir un club nuevo, un club que como el Real Madrid, que no puede estar 2 temporadas consecutivas sin conseguir títulos, y tendrá que limar las asperezas que haya entre ellos y hacerles entender pues que él va a intentar que tanto unos como otros se sientan cómodos, se sientan a gusto. Ya no está ni Xabi Alonso ni está Arbeloa. Desde esa perspectiva el problema debería estar resuelto. Todo que ahora el nuevo que llegue pues vuelva a comportarse como se ha comportado Xavi o como se ha comportado Arbeloa. Supongo que no, supongo que habrán aprendido algo de todo esto y pondere más a uno que el otro y volvamos otra vez a tener los mismos problemas de ego que hemos tenido en la primera parte de la temporada. A manera de resumen, con todo esto que se ha dicho hasta ahora y con todos los temas que se seguirán hablando después, ¿es una buena idea o es una mala idea el regreso de Mourinho, Barak? Terrible. Terrible idea, dice Barak. Sí, totalmente Alexis. de acuerdo. Yo también creo que es una pésima idea. Sí, Terrible. es una pésima idea. No creo que sea el entrenador más adecuado para solucionar todos los problemas que tiene el Real Madrid, porque el Real Madrid, no nos olvidemos que tiene problemas de disciplina, problemas internos en el vestuario, tiene problemas estructurales de cómo fluye la conversación desde el presidente hasta el entrenador, pero también tiene problemas deportivos. Madrid también tiene problemas deportivos y los problemas deportivos del Real Madrid no se llaman ESPN, Fox, Marca, se llaman Bayern Múnich, se llaman Arsenal, se llaman Inter, se llaman Atlético Madrid, se llaman Barcelona y son problemas muy serios. Superar esos problemas no lo va a tener nada fácil el Real Madrid. Ni cancelando una suscripción de periódico se arregla todo eso. Bueno, hablando de ideas, no sé si es una buena idea, pareciera merecida, tal vez eso sí, no sé si buena por lo que se pierde el fútbol en caso de que se confirme que Pep Guardiola se tome un año sabático. Cambiamos de tema, hablamos del Manchester City, de lo que parece no será la continuidad de Guardiola. Mira, ligamos a Mourinho y a Guardiola, muchos años después vuelven a ir más o menos de lo mismo. Guardiola saliendo del City, Barak, ¿lo ves para descansar, para replantearse ideas y esperar a la selección inglesa? Bueno, es que, claro, depende enteramente de cómo le vaya a Tuchel, ¿no? Es una condicionante que no está en las manos de Pep Guardiola. En cualquier caso, si no es la selección inglesa, habrá una fila que ni en hora pico de Disneylandia, ¿no? Para contratar los servicios de Guardiola. Y ahí entran, claro, las prioridades de Pep, si quiere una selección, si quiere un club, si quiere otro club todopoderoso, creo que va a ser complicado que tenga todo lo que tenía en el City, ¿no? Cartera libre, la toma de decisiones, va a ser muy difícil. Es decir, del Barça al Bayern Múnich sí que dio un paso a un equipo similar. Del Bayern Múnich al Manchester City también. Encontrar estas alturas, porque se lo fue ganando año con año,
un equipo que por más que se llame Pep Guardiola tenga la capacidad económica y sobre todo los intereses totalmente conducidos a que, mira, este tipo vamos a darle el 100% de las decisiones porque nos va a llevar a la gloria, como hizo el City hace 12 años, eso difícilmente va a pasar. Entonces, uno desde aquí podría ilusionarse y ser romántico y pensar, pues lo que le falta a Pep Guardiola es agarrar ahora un equipo de media tabla, ¿no? Y hacerlo que con su idea de juego pueda conseguir objetivos, si no el título, sí objetivos a los que no está acostumbrado. Eso para el legado de Pep Guardiola sería increíble desde mi perspectiva. Obviamente Guardiola tendrá en la cabeza, es una cabeza muy particular además, una idea, pero no me atrevería a adelantarme cuál es. Si se dice que es Inglaterra, entonces pues depende enteramente de cómo le vaya a Tuchel en 2026 en una Copa del Mundo que está a 3 semanas de empezar. Maresca en su lugar, Alexis, según todo lo que se ha dicho y lo que pues se comenta, un técnico que ganaba a principio de temporada el Mundial de Clubes, pero que luego salió en medio de muchas críticas y de un bajón notable del equipo. ¿Qué te parece todo lo que se está diciendo sobre el Manchester City? Bueno, yo no sé si estáis vosotros, yo creo que sí que estabais vosotros en el programa el día que yo hablé del tema este de Maresca, que a mí el día que Maresca lo echa el Chelsea, y además sale a la luz pública el porqué y el propio Maresca reconoce que ha recibido una llamada del Manchester City, yo ese día di por hecho que Guardiola se iba. Lo que pasa que es una historia que luego no tuvo continuidad y que, pero a mí me pareció tan claro, si no, ¿por qué va a levantar el teléfono el Manchester City y va a llamar nada más y nada menos que al entrenador que acaba de hacer campeón del mundo a uno de sus rivales, que es el Chelsea? Si tú no tienes claro que tu entrenador se va a ir a final de temporada, yo entiendo que tú no haces esa llamada y voy más allá. Si a Maresca no le ofrecen un proyecto más o menos viable, Maresca no saca eso a la luz. Maresca no habla con los propietarios del Chelsea y les traslada esa conversación y los propietarios del Chelsea no echan a Maresca. A mí me pareció 2 más 2, 4. Y insisto, lo comenté aquí hace varios meses, pero es una historia que nadie ha seguido, es una historia que nadie ha continuado y nadie se detuvo en pensar en ese detalle y lo dejamos pasar como algo más, ¿no? Bueno, pues ahora parece que Guardiola se va a ir y parece que el que va a venir es Maresca, ¿no? Pues continúa la ecuación, ¿no? Se mantiene ese 2 más 2, 4. ¿Por qué se va ahora, Pep, Alexis? ¿Por qué crees que Guardiola decide que este es el momento? Yo creo que ve al equipo desgastado. Yo creo que ve muy difícil que el Manchester City, vuelva a ser ese equipo dominante que estuvo a punto de jugar 3 finales seguidas de la Champions. Y creo que le está pasando un poco lo mismo que le pasó en su etapa en el FC Barcelona, solo que en el caso del Manchester City lleva 3 años más que los que estuvo en el Barça. Yo creo que a nivel de presión mediática ha estado más tranquilo en Manchester que en Barcelona y por eso precisamente es muy probable que haya aguantado más tiempo en este club, pero creo que ese desgaste propio de los años, propio de la fricción, mucho tiempo con los mismos jugadores, algunos muy importantes como el caso de De Bruyne han salido ya, pero con De Bruyne la relación se desgastó, también pasó con el Kun Agüero, es decir, ha habido importantes fricciones entre Guardiola y algunos de los principales jugadores del equipo y yo creo que Pep entiende que el proceso está terminado y hablabais de la posibilidad de la selección inglesa, a mí lo que me llega es Italia y en Italia hay una posibilidad o hay un sueño, ¿no?, de poder tener a Guardiola para reflotar a la selección. No sé si Guardiola aceptaría eso porque creo que Italia no tiene los mimbres para que Guardiola pueda hacer un equipo ganador y el problema de las selecciones es que no puede fichar a nadie. O sea, no puede gastarte 100 kilos y traerte a un centrocampista o un delantero. O sea, tienes que tirar de lo que hay. Entonces, pues ahí realmente en ese mercado, en el mercado de las selecciones, más allá de 1 o 2 nacionalizaciones, poco se puede hacer, ¿no? Pero parece que ese podría ser el futuro de Guardiola, que siempre ha dicho que quería entrenar a una selección. Acaba de renovar a Ancelotti 4 años más con Brasil, que era una de las que siempre se había vinculado a Guardiola.
Tuchel está en medio de una Copa del Mundo en la que a Inglaterra le podría ir muy bien y por tanto renovar otros tantos años. En España, cuanto más lejos esté de la selección, mucho mejor. En Francia parece que va a venir Zidane a sustituir a Deschamps, con lo cual, digamos que las selecciones así más punteras del mundo le queda Italia. No, o Alemania. O Alemania, sí, Alemania. O alguna más exótica que en algún momento también se habló, aunque más remotamente, tipo Emiratos Qatar. Árabes, ¿Cómo se va a ir Guardiola a Emiratos Qatar? Árabes también. No sé. Por las relaciones que pudiera haber con el grupo, Bueno, por el Citigroup, ¿no? Es un poco renunciar a todo, tema... ¿no? Ya irte a una selección de ese nivel, ¿no? Es como ya decir, bueno, mi carrera, mis títulos como entrenador terminan aquí y paso a otro estadio de mi carrera, ¿no? Es raro. Te puedes no sé dónde de un día a otro. Sí, no sé dónde quiere ir Guardiola, Barak. Hay un tema del que no nos vamos a meter nosotros porque no es ni siquiera el espacio. Tiene que ver también con vida personal de Guardiola. Muchos fueron saliendo a la luz a lo largo de esta última temporada. No sé cuánto afectan eso a una decisión que parece habría tomado el técnico del Manchester City. Pero no sé si es eso lo que lo empuja más. No sé si es esta necesidad a lo mejor de tomar distancia para reinventarse. Porque aquí hemos dicho muchas veces que Guardiola poco a poco fue cambiando a cosas que no le habíamos visto nunca, ¿no? Ahora un técnico que, por ejemplo, pudo plantear un partido como aquel del Emirates, en donde ganando el partido decidió echarse atrás a defender un resultado. Eso lo hizo muchas más veces esta temporada de lo que los hacía otras. No sé si Guardiola lo que necesita es tomar distancia del fútbol. Sí, a ver, a Guardiola le encanta el fútbol. Está loco, ¿no? Como pocos seres humanos en la historia de este planeta por este juego. Está claro que tiene esa obsesión, que él mismo ha dicho que poco a poco ha dejado que le consuma menos. Antes era 24/7, ahora le gusta desconectar, ir al golf, ir al cine, etcétera, etcétera. ¿Con Klopp? Ya no es ese... No, Klopp va con su mujer, ¿no? No va con Guardiola. ¿Cómo? No, que si al cine va con Klopp, pero creo que no, que Klopp va con su mujer al cine, ¿no? No va con Guardiola. Tendrá tiene sus intereses Guardiola más allá del fútbol, a diferencia del Guardiola del Barcelona, que sí era estar todo el día en el club y el resto dormir. Pero de todas formas, la vida es paradójica, ¿no? Lo vemos en Guardiola y no tienes que ser el técnico más famoso del mundo para que tengas esa paradoja, ¿no? Esa ironía. Cuando eres joven y tienes energía y estás en tu prime y estás trabajando, no tienes tiempo para tu familia. Cuando creces y ya tienes tiempo, pues tus hijos crecieron y ya están fuera de casa y a lo mejor ya te divorciaste y ahora te falta la energía que tenías antes, que te sobraba, pero te sobra el tiempo que antes pues, no tenías para tu familia. Entonces, seguramente es un proceso mental, insisto, no se trata ahora mismo de hacer público un intento de psicoanálisis de Pep Guardiola, sino de la especie humana en general, ¿no? Y de la edad a la que llega Guardiola, en las circunstancias en las que llega, y cómo debe encontrar ese balance y lo mejor para lo que le queda de carrera, si es que él quiere que esta se extienda. Él siempre dice que no quiere, que no se ve entrenando hasta el fin de sus días, pero también es muy incongruente en cada una de sus intervenciones, ¿no? Según su humor, dice una cosa, dice otra cosa, o deja caer algo que a la siguiente intervención, el siguiente podcast, parece todo lo contrario. Yo me declaro inútil a la hora de tratar de analizar la cabeza de Pep Guardiola, pero me parece a mí que lo natural en todo caso sería tomarse un añito, ¿no? Para ver dónde está parado, qué puede hacer con su vida y qué puede hacer por el fútbol, porque tiene mucho que hacer por el deporte todavía. Sí, porque otra posibilidad, Ricardo Barak ha estado en España, ha estado en Alemania, ha estado en Inglaterra, le falta Italia, ¿no? Donde además él jugó como, bueno, varios años estuvo después de irse del Barcelona, y es lo que le faltaría también un poco, ¿no? Para completar su carrera y después de haber dinamitado la Liga Española, después de haber dinamitado la Liga Alemana y la Liga Inglesa, pues es lo que le falta, ¿no? La otra gran Liga Europea, ser también campeón en Italia, no sé si... La cosa es, ¿quién tiene dinero en Italia? Para a lo mejor ya no hablemos para a lo fichar, mejor ya para no pagarle. sería una cuestión de dinero, ¿no? Porque yo creo que Guardiola tiene que estar de dinero hasta arriba, ¿no? Pero bueno, nunca se está hasta arriba. Dicen los que están hasta arriba
que nunca se está Que hasta nunca es arriba. suficiente. No Nunca es sé, hombre, suficiente. Eso sí. Ricardo Push habla con conocimiento de Bueno, causa. el Gracias club, por decirnos desde el de qué se lugar, trata, yo no Push. sé, yo no creo estar hasta arriba, pero desde el lugar en el que estoy sí digo que nunca es A suficiente. mí me pasa lo mismo. El club, digamos, ahora vanguardia en Italia sería el Inter, ¿no? Pero no parece fácil que Guardiola pueda aterrizar en el Inter. Tendría que ir a un gran club, a un club histórico de Italia, que no esté muy lejos de la élite y que pueda pelear por algún título, ¿no? Supongo que sería algo así como la Juventus, ¿no? Digamos que sería lo más próximo a los equipos en los que ha estado Guardiola, ¿no? Que siempre ha estado en uno de los dos mejores equipos de cada país, ¿no? No le veo entrenando al Napoli, no le veo entrenando a la Roma, no le veo entrenando al Atalanta, no sé, me queda solamente esa opción, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Pues todo parece indicar, amigos de la cancha no miente MX, que José Mourinho sí volverá al Real Madrid. Aquí es un tema muy claro. El cuadro, el plantel, el vestidor del Real Madrid necesita alguien que domine los ánimos, que domine los egos, alguien que no les permita decir, tú no eres más que nadie aquí dentro del vestidor. Que llegue alguien y le diga, Vinicius, ¿sabes qué? Tranquilito, muchacho, te me sientas y juegas de la manera que yo te diga, si es que te digo que juegas, si no, no vas a jugar. Lo mismo con Mbappé. Oye, eres muy bueno, tú eres el mejor del mundo, de acuerdo, todos estamos de acuerdo, sí, nada más que en mi equipo se juega de esta manera y no hay berrinchitos y no hay nada. Si esto no llega a pasar, si esto llega a salirse del cabal, yo creo que aquí, por la manera de ser de Mourinho y el conocimiento que tiene con Florentino, si a los 6 meses o el primer año siguen sin funcionar las cosas, uno de ellos dos se va a ir, seguramente. Será mejor decisión sacar a uno de ellos dos en vez de que otro entrenador. El entrenador tiene que mantenerse un poco más de tiempo. El Real Madrid ha venido a la baja por estos constantes cambios de entrenador y por los malos fichajes que han venido haciendo, porque se le fueron jugadores enormes y llegaron buenos simplemente, nada más que no estamos hablando ni del Atlético, ni del Valencia, ni de equipos medianos. El Real Madrid siempre está acostumbrado a tener a los mejores, lo mismo que Barcelona, lo mismo que Bayern Múnich, lo mismo que Manchester City, Manchester United. Necesitan tener a los mejores y vienen a la baja cuando no los tienen. Y eso es lo que está pasando actualmente, que Mbappé sí es muy bueno, Vinicius sí es muy bueno, han demostrado tener los tamaños y las formas para los partidos importantes. En conjunto no han podido, defensivamente no tienen mucho que defienda, mucho que sobresalga. En el medio campo solo tienen a Bellingham. Entonces necesitan muchos fichajes en defensa y en medio campo. Se les fueron gigantes y llegaron solamente jugadores buenos. Ahí es donde tienen ahorita el problema. Lo tenían con Rodrigo, que pues es un fantasma. Lo tenían con Carvajal, que ya se va. Entonces, bien, vendrán jugadores nuevos, seguramente necesitan jugadores de renombre, necesitan hacer la vieja usanza, de estilo Real Madrid. Muy bien. Y por otro lado, la despedida de Guardiola del Manchester City, muchos años, muchos títulos, por fin lograron la Champions. Cada año se le recriminaba a Guardiola si ganaba o no ganaba la Champions únicamente. Ya la Premier League la daban por hecho y los años que no ganaban se hacía tragedia. Manchester City venía de ser un equipo que no existía, un equipo de segunda división. Hace 20 años o 18 años surgieron de nuevo con la inversión que tuvieron. Llegó Mancini, empezaron a hacer buenas compras, empezaron a ganar la Premier, muy bien, pero la exigencia para un equipo que hace 25 años no existía, que tenía más descensos que victorias en la Premier League, no es algo que sea lógico. Ya con Guardiola y con el presupuesto que se le dio, evidentemente la exigencia era mayor, pero no es un equipo acostumbrado a ganar. Entonces, por lo que haya hecho los últimos 10 años, que tenga tanta exigencia, no es fracaso. Para el Manchester City no es fracaso no ganar la Champions. Ganaron una, perdieron otra. Muy bien, qué bueno, está perfecto. No es un equipo tradicional, no es un equipo de los que continuamente están peleándola. No es el Real Madrid, no es el Bayern Múnich, no es el Barcelona.
El Manchester United lo llegó a hacer, ahorita está en época baja, pero esos son los equipos que en realidad fracasan si no ganan la Champions League. Ahorita que el Paris Saint-Germain es campeón, puede ser bicampeón, pues será un gran logro o algo así, pero no significa que para el siguiente año esté obligado a ganarla otra vez, si está en 2 finales seguidas, y es algo que nunca había hecho en su vida, perdió una hace 4 años. O sea, empieza a ser tradicional, pero bueno, ya veremos en 20 años si son tradicionales o no. Hoy hablar de fracasos con el Manchester City o con el Paris Saint-Germain no va a ser, no es realidad. Son equipos que están bien, bien puestos en su liga, tienen muy buena inversión, no son equipos tradicionales ni super ganadores como para estar hablando de que si se fracasaba o no se fracasaba por la Champions. Por el dinero que le meten, sí, puede ser que sí, pero en el fútbol no nada más es dinero, es tradición, es público, es el impacto que tienen en las competiciones. No es lo mismo si en la Champions entra el Bayern Múnich o el Real Madrid, que si no va el Manchester City. Si no va el Manchester City, pues estará el Liverpool o estará el Chelsea o estará alguna sorpresa como cuando fue el Leicester, pero no es que haga falta en las competiciones importantes. Y pues bueno, amigos de la cancha No Miente MX, muchas gracias por estar aquí, por seguir apoyando el canal. Vamos a ver qué tal le va a Mourinho. Falta que gane Florentino las elecciones, que es en pocos días. No hay que asegurarnos todavía. Todo parece indicar que sí. Solamente hay que ver qué pasa con esa parte, porque si llegan a ganarle las elecciones, vamos a tener un nuevo presidente, un nuevo director y un nuevo entrenador, porque no va a ser Mourinho. Vamos a ver qué es lo que pasa. Seguimos pendiente de esto. Gracias. Sigan dando sus likes, sigan viendo los videos, por favor. Suscríbanse. La Cancha No Miente MX. Hasta luego.